Hola comunidad, mi nombre es Sofía y lo que voy a contar me pasó hace unos 2 años, aquí en mi ciudad, en el interior de Yucatán. Antes de empezar, quiero que sepan que yo nunca creí en estas cosas. Fantasmas, espíritus, energías, nada de eso. Siempre pensé que la gente exageraba, que le daba sentido a cosas que no lo tenían, pero después de lo que viví, ya no estoy tan segura. Mi tía Consuelo falleció en agosto de 2023. Cáncer de pulmón. Fue rápido, demasiado rápido. En mayo estaba bien, en junio le diagnosticaron y para agosto ya no estaba. Así de cruel fue. Éramos cercanas. Ella era la hermana menor de mi mamá, pero siempre fue más como una amiga para mí. No tenía hijos. Decía que nunca había encontrado al hombre correcto y que prefería su libertad. Vivía sola en una casa pequeña cerca del mercado. Una casa llena de plantas, libros viejos y ropa. Muchísima ropa. Mi tía era de esas mujeres que se vestían bien siempre, incluso para ir al súper. Vestidos elegantes, zapatos combinados, pañuelos en el pelo. Tenía estilo. La gente la reconocía por eso. Cuando murió, mi mamá no podía ni entrar a su casa. Le dolía demasiado. Entonces me pidió a mí que fuera y trajera algunas cosas. Fotos, documentos, joyas y la ropa. Fui un sábado por la mañana. La casa olía raro, a cerrado, a medicinas, a tiempo detenido. Abrí las ventanas, pero el olor no se iba. Empecé a revisar los armarios. Había tantos vestidos, algunos nuevos, con etiqueta todavía, otros usados, pero impecables. Los doblé con cuidado y los metí en cajas de cartón. Me llevé como 5 cajas llenas. En casa, las guardé en el armario del cuarto de huéspedes, ese cuarto que casi nunca usamos. Mi mamá me dijo que podía quedarme con lo que quisiera, que a mi tía le hubiera gustado, pero yo no los toqué. No sé por qué. Tal vez porque todavía olían a ella, a su perfume, a su vida. Pasaron los meses. En noviembre, una amiga, Lucía, me invitó a su fiesta de cumpleaños. Nada elegante. Una reunión en su casa. Carne asada, botana, música. Me dijo que fuera cómoda, pero bonita. El problema es que ese día había lavado toda mi ropa y estaba mojada, colgada en el patio. No tenía nada que ponerme. Me acordé de las cajas. Subí al cuarto de huéspedes. Hacía calor ahí dentro. El armario estaba cerrado, pero cuando lo abrí, sentí una ráfaga de aire frío, como si algo hubiera salido. Pensé que era mi imaginación. Empecé a sacar los vestidos uno por uno. Había de todos los colores, rojos, negros, verdes, pero uno me llamó la atención. Un vestido blanco con flores azules bordadas, mangas cortas, falda hasta la rodilla. Elegante, pero no exagerado. Lo saqué. Estaba impecable, ni una arruga. Olía fuerte a naftalina y a ese perfume que usaba mi tía, un perfume francés, caro, que siempre le pedía prestado cuando era adolescente. Me lo probé frente al espejo del cuarto. Me quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Pero al mirarme, sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Era yo, pero no era yo. Mi cara se veía diferente, más seria, más vieja. Me quité el vestido rápido y lo dejé sobre la cama. Pensé en no usarlo, pero luego me dije que estaba siendo ridícula. Era solo un vestido. ¿Qué podía pasar? Me lo puse de nuevo. Me maquillé. Me peiné el pelo hacia atrás, como lo usaba mi tía. Sin querer. Fue automático. Cuando salí de casa, mi mamá me vio y se quedó callada. Me miró de arriba abajo. No dijo nada, pero su cara cambió. Parecía asustada. Le pregunté si me veía bien. Solo asintió y se metió a la cocina. Conduje hasta la casa de Lucía. La fiesta ya había empezado. Había gente en el patio, música norteña sonando, olor a carne asada. Me saludaron como siempre, pero algo no estaba bien. La gente me miraba raro. No era admiración, no era curiosidad, era incomodidad, como si hubieran visto algo que no debían. Lucía me abrazó, pero el abrazo fue corto. Se separó rápido y me dijo que me veía linda, pero su voz sonaba falsa, forzada. Me serví una cerveza
y me senté con un grupo de amigas. Empezamos a platicar de lo de siempre: trabajo, parejas, chismes del barrio. Pero yo no me sentía como siempre. Mi voz salía diferente, más ronca, más pausada. Usaba palabras que no uso. Decía cosas que no pensaba. Era como si alguien más estuviera hablando por mí. Una de las chicas, Mariana, me interrumpió y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero ella insistió. Me dijo que me veía cansada, que hablaba raro, que mis gestos eran extraños. Me reí, pero mi risa no sonó como mi risa. Más tarde, mi primo Javier llegó a la fiesta. Cuando me vio, se detuvo en seco. Se quedó parado ahí, mirándome fijamente. Caminó hacia mí despacio, como si tuviera miedo de acercarse. Se paró frente a mí y solo preguntó de dónde había sacado ese vestido. Le dije que era de la tía Consuelo. Se puso pálido, blanco como papel. Me dijo que ese era el vestido favorito de mi tía, que lo usaba para todo, para bodas, para fiestas, para misa. Que la última vez que la vio viva, antes de que se enfermara, llevaba puesto ese vestido. No supe qué decir. Javier se alejó sin despedirse. A partir de ahí, todo empeoró. Empecé a sentir calor, un calor sofocante, aunque estábamos afuera y hacía fresco. El vestido apretaba. Sentía que me estrangulaba, aunque no era apretado. Me levanté para ir al baño, pero mis piernas no se movían como siempre. Caminaba diferente, más lento, más rígido, como caminaba mi tía cuando ya estaba enferma. En el baño me mojé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Mi cara estaba diferente. No sé cómo explicarlo. Era mi cara, pero parecía más delgada, más angulosa, los ojos más hundidos, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Me asusté. Decidí irme. Salí sin despedirme de nadie. Me subí al carro y arranqué. En el camino a casa, seguía sintiendo ese calor, ese peso en el cuerpo. Miré por el retrovisor y casi me salgo del camino. En el reflejo, vi mi cara, pero no era mi cara. Era la cara de mi tía Consuelo. Frené en seco. Respiré hondo. Volví a mirar. Ya no estaba. Era yo otra vez, pero mis manos temblaban. Llegué a casa a eso de las 11 de la noche. La casa estaba oscura. Mi mamá ya dormía. Entré sin hacer ruido y fui directo a mi cuarto. Necesitaba quitarme ese vestido, ya. Pero antes de quitármelo, pasé por el baño. No sé por qué. Tal vez necesitaba verme de nuevo. Confirmar que era yo. Prendí la luz. Me paré frente al espejo. Y ahí estaba, detrás de mí, mi tía Consuelo. No era una sombra, no era algo borroso. Era ella, real, completa. Estaba de pie, a menos de 1 metro de distancia. Llevaba puesto el mismo vestido que yo. Tenía el pelo recogido como cuando estaba viva. Y me miraba, sin parpadear. Su cara estaba seria, casi triste, pero sus labios se movían, como si estuviera hablando, pero no salía sonido. Quise gritar, quise voltearme, pero no podía moverme. Ella dio un paso hacia adelante, despacio. Levantó la mano y la puso sobre mi hombro. Sentí el toque, frío, pesado, como hielo quemando. Se inclinó hacia mi oído, y esta vez sí escuché su voz. Una voz rasposa, débil, como si viniera de muy lejos. Dijo: «Ese vestido siempre fue mío». Entonces, algo dentro de mí se rompió. Me arranqué el vestido con tanta fuerza que escuché la tela rasgarse. Los botones cayeron al piso. Me lo quité como pude, llorando, gritando, sin importarme nada. Caí al suelo en ropa interior, temblando, con el vestido hecho un trapo en mis manos. Miré hacia el espejo. Ella ya no estaba, pero yo sí, y mi reflejo sonreía. Yo no estaba sonriendo. Mi boca estaba cerrada, pero mi reflejo tenía una sonrisa, la sonrisa de mi tía. Salí corriendo del baño. Me encerré en mi cuarto. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, agarré el vestido y lo quemé en el patio. Mi mamá salió y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que el vestido estaba viejo, que se había roto. Se enojó. Me dijo que era un desperdicio, que mi tía amaba ese vestido. No le conté lo que pasó. ¿Cómo iba a contarle?
Después de eso, doné todas las demás cajas, toda la ropa. No quise quedarme con nada. Desde esa noche, evito usar ropa de personas que ya murieron. Evito mirarme mucho tiempo en el espejo, porque a veces todavía siento que hay alguien mirando de vuelta, alguien que conoce mi cara mejor que yo, y a veces, cuando estoy sola, huelo naftalina y perfume antiguo. Buenas noches, mi nombre es Mateo. Soy estudiante universitario en Guadalajara. Esto ocurrió el año pasado, y juro que aún no puedo explicarlo. Tal vez ustedes puedan ayudarme a entender. Vivía solo en un apartamento pequeño, cerca de la facultad. Era un lugar sencillo. Mis padres me ayudaban con el alquiler, pero el resto dependía de mí. Trabajaba medio turno en una cafetería, y el dinero apenas alcanzaba, así que hacía lo que podía. Compraba ropa en bazares benéficos, comida barata, esas cosas. Había una tienda de donaciones cerca del mercado. Solía ir allí cada semana. Siempre encontraba algo útil. Camisas, pantalones, a veces incluso libros. La gente que trabajaba ahí era humilde, casi siempre voluntarios de iglesias. Nunca preguntaban nada. Solo sonreían y te dejaban mirar. Fue una tarde de octubre cuando encontré el abrigo. Era un abrigo de lana grueso, marrón oscuro, casi negro. Tenía cuello alto, botones grandes de madera y estaba en perfecto estado. Parecía nuevo. Lo tomé entre las manos y sentí su peso. Era de esos abrigos antiguos, hechos para durar. Miré la etiqueta del precio. 50 pesos. 50. Pensé, es mío. La señora de la caja me miró cuando fui a pagar. Era bajita, de cabello gris y manos temblorosas. Tomó el abrigo, pasó los dedos por la lana y se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró y dijo, ¿estás seguro? La pregunta me pareció extraña. Sí, claro. ¿Por qué? Ella solo negó con la cabeza. Nada, hijo. Pagué, agradecí y salí. Cuando llegué a casa, colgué el abrigo en el armario y me fui a duchar. Después cené, estudié un poco y me fui a dormir. Nada especial. Solo otra noche más. Pero a la mañana siguiente, al despertar, sentí un olor fuerte en la habitación. Perfume. No era un perfume moderno, de esos que venden en farmacias. Era algo antiguo, dulce, casi sofocante. Olor a talco, a lavanda, algo así. Como esos perfumes que usan las abuelas. Me levanté, miré alrededor. Las ventanas estaban cerradas. La puerta también. Pensé que era el olor de la vecina del piso de arriba, una anciana. Abrí la ventana, dejé entrar el aire. El olor disminuyó, pero no desapareció. Por la tarde, cuando volví de la universidad, el olor era más fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta. Venía del abrigo. Lo saqué del armario y lo olí. Era de ahí. El perfume estaba impregnado en la lana, como si alguien lo hubiera usado por años. Pensé, claro, es una prenda donada. Debió pertenecerle a alguien. Decidí lavarlo. Lo metí en la lavadora. Usé jabón, suavizante, todo. Lo dejé secar en el tendedero. Al día siguiente, me lo puse para salir. El olor había disminuido, pero aún estaba ahí. Suave, pero presente. Está bien, pensé. Solo es un olor. No me molesta tanto. Pero entonces, comenzaron los pasos. La primera noche después de lavar el abrigo, desperté a las 3 de la madrugada. No sé por qué. Simplemente abrí los ojos y escuché pasos, lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara despacio por la habitación, tratando de no hacer ruido. Me quedé paralizado. El corazón me latía con fuerza. Esperé. Los pasos continuaron. 1, 2, 3. Se detenían. Luego volvían a sonar. Reuní valor y encendí la luz del celular. Nada. Estaba solo. La puerta cerrada. Las ventanas también. Nada. Me levanté. Revisé el cuarto. Miré bajo la cama, en el armario, en el baño. Nada. Pensé que era el estrés, el cansancio de los exámenes. Volví a dormir. Pero la noche siguiente, los escuché otra vez. Esta vez,
Los pasos estaban más cerca, y junto con ellos se oyó otro sonido, un cierre abriéndose. Ese sonido metálico, lento, como si alguien estuviera bajando el cierre de un abrigo, con calma, despacio. Encendí la luz, de golpe. El abrigo estaba en el suelo. Yo lo había dejado colgado en el armario. Estoy completamente seguro. Siempre dejo mi ropa ordenada. Pero ahí estaba, en el suelo, extendido, como si alguien acabara de quitárselo. Sentí un nudo en el pecho. Lo recogí, lo colgué otra vez en el armario, cerré la puerta y la trancé con llave. Volví a la cama, pero no pude dormir. Pasé toda la noche mirando hacia el armario. Al día siguiente, cuando desperté, el abrigo estaba colgado en la silla del escritorio, al otro lado del cuarto. Sentí que el estómago se me revolvía. Llamé a mi madre, le conté todo. Ella rió. Mateo, estás estresado por los exámenes. Has dormido poco. Descansa, hijo. Pero yo sabía que no era eso. Intenté no usar el abrigo. Lo dejé guardado al fondo del armario. Ni siquiera lo miraba. Pero cada mañana aparecía en un lugar distinto. En la puerta, en la ventana, colgado del espejo del baño. Una vez, lo encontré extendido sobre la cama, con los brazos abiertos, como si alguien acabara de recostarse. Fue entonces cuando decidí deshacerme de él. Lo metí en una bolsa de plástico, bajé corriendo y lo tiré al contenedor de basura de la calle. No miré atrás. Volví al apartamento, aliviado. Pensé, se acabó. Esa noche dormí bien, por primera vez en días. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, el abrigo estaba colgado en la puerta del baño, mojado, como si acabara de ser lavado. Gotas de agua caían al suelo. Sentí ganas de gritar, pero no pude. Solo me quedé ahí, mirando. Mi cuerpo temblaba entero. Tomé el abrigo, salí corriendo del edificio, descalzo, en pijama, y lo dejé en una plaza, a más de 10 cuadras de distancia. Lo tiré sobre un banco, di media vuelta y corrí. Nunca más sentí el perfume. Nunca más escuché los pasos. Me mudé de apartamento un mes después, pero a veces, cuando paso frente a aquella tienda de donaciones, veo el abrigo en el escaparate, colgado. Hola comunidad, me llamo Rodrigo y vivo en una ciudad del norte de México. Lo que voy a contarles pasó hace como 3 meses, pero todavía no puedo dormir bien. Mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años. Fue algo rápido, un problema del corazón. Lo enterramos con su traje nuevo, ese que había comprado para la boda de mi prima, pero nunca llegó a usar. Mi abuela insistió en que se lo pusieran completo, excepto el saco viejo, ese que él usaba todos los días. Es lo único que me queda de él, dijo mi abuela con lágrimas en los ojos. El saco quedó guardado en su armario durante años. Era de color café oscuro, ya gastado en los codos, con ese olor a tabaco y colonia barata que siempre tuvo mi abuelo. Cuando mi abuela murió el año pasado, mis padres me preguntaron si quería quedarme con algo de la casa antes de venderla. Yo tomé el saco. No sé por qué. Tal vez por nostalgia. Tal vez porque sentía que debía conservarlo. Lo colgué en mi armario, en mi departamento, y ahí se quedó. Ni siquiera lo revisé bien, hasta que una noche, como a las 2 de la mañana, no podía dormir. Me levanté por agua y al pasar frente al armario, noté algo raro. El saco estaba un poco torcido en el gancho, como si alguien lo hubiera movido. Abrí la puerta para acomodarlo, y ahí fue cuando lo sentí. Algo pesado, en el bolsillo interior. Metí la mano y saqué un reloj de bolsillo. Uno viejo, de esos de cadena. Estaba detenido en las 3:12 de la madrugada. Me acordé vagamente que mi abuelo siempre lo traía consigo, pero nunca le puse atención. Pensé que se lo habían enterrado con él, pero ahí estaba. Lo dejé sobre mi buró y volví a la cama. Me costó trabajo dormirme, pero al final lo logré. Esa misma noche me desperté de golpe. Algo me sacó del sueño. Un sonido. Era metálico, constante, como el sonido de un reloj funcionando. Miré el buró. El reloj seguía ahí,
quieto, con las manecillas en las 3:12, pero el sonido venía de otro lado, del armario. Me quedé paralizado en la cama, con el corazón golpeándome el pecho. El sonido era claro, rítmico, como si alguien hubiera dado cuerda a un reloj antiguo, pero yo no lo había tocado, y ese reloj estaba roto. Me levanté despacio, con las piernas temblando. La puerta del armario estaba entreabierta, aunque yo recordaba haberla cerrado. Estiré la mano y la abrí del todo, y entonces lo vi. El saco estaba colgado, como siempre, pero se movía. No por el viento, no había corriente de aire. Se movía, como si algo lo llenara desde adentro, como si alguien estuviera respirando dentro de él. El pecho del saco subía y bajaba, despacio, con un ritmo humano, y el sonido del reloj venía de ahí, del bolsillo. Me quedé congelado, sin poder moverme. El saco siguió moviéndose durante unos segundos más, y luego se detuvo. Todo quedó en silencio. Cerré la puerta del armario de un golpe y me encerré en el baño. No salí hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé el armario. El saco estaba quieto, colgado como siempre. El reloj seguía en el buró, detenido a las 3:12, pero cuando lo tomé, todavía estaba tibio, como si alguien lo hubiera tenido en la mano toda la noche. Intenté deshacerme del saco. Lo llevé a una tienda de segunda mano, pero cuando llegué a mi casa esa noche, ahí estaba otra vez, colgado en mi armario, en el mismo lugar. No sé cómo regresó. Desde entonces, no lo he vuelto a tocar. Cada madrugada, a las 3:12, escuchaba ese sonido metálico del reloj durante casi un mes. El saco se movía. Yo dejé de dormir bien, hasta que una noche tomé una decisión. Lo saqué del armario, lo metí en una bolsa y lo llevé al panteón donde está enterrado mi abuelo. Cavé un hueco pequeño junto a su tumba y lo enterré ahí, con el reloj adentro. Esa fue la última vez que lo vi. Desde esa noche, todo paró. Ya no escucho el sonido del reloj. Ya no siento que algo me observa, pero hay algo que no puedo olvidar. Cuando estaba enterrando el saco, justo antes de cubrirlo con tierra, sentí el bolsillo. Estaba tibio, como si alguien acabara de quitárselo. No volví a hablar de esto con nadie, pero a veces, cuando paso frente a ese panteón, me pregunto si hice lo correcto o si solo lo devolví a donde siempre debió estar. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Rafael y soy mototaxista aquí, en una ciudad del estado de Puebla. Trabajo principalmente de noche, recogiendo gente de madrugada, borrachos, enfermeras que salen del turno, personas que perdieron el último camión. Es un trabajo pesado, pero paga las cuentas. Lo que voy a contar pasó hace unos 3 meses, y desde entonces no puedo volver a usar esa sudadera. Todo empezó un sábado por la tarde. Pasaba por una calle medio abandonada, cerca del centro antiguo, cuando vi un bazar montado en la banqueta. ¿Saben? Esos de iglesia o de donación. Ropa vieja, libros, muebles rotos. Había un cartel escrito a mano que decía, Bazar Solidario, todo a 20 pesos. Me detuve con la moto, porque necesitaba una chamarra. La mía se había roto la semana anterior, y con el frío que hacía de noche, ya no aguantaba más. La mujer que cuidaba el bazar era flaca, de unos 60 años, con la mirada cansada. Ni siquiera habló mucho. Solo señaló un montón de ropa cuando le pregunté si tenía sudaderas. Encontré una gris oscuro, talla grande, algo gastada pero firme. La olí. Tenía un olor extraño, dulzón, como humo viejo, mezclado con humedad. Pensé, son 20 pesos, la lavas y ya. Pagué, la guardé en la mochila y me fui. Lavé la sudadera en cuanto llegué a casa. Le puse suavizante, la dejé secar al sol. El olor se fue, o al menos eso pensé. La primera noche que la usé, sentí un calor horrible, un calor que no tenía sentido. La noche estaba helada, iba en la moto a 80 por hora, y aún así, dentro de esa sudadera,
Me estaba asfixiando. Sudaba frío, el pecho apretado. Me detuve en un Oxxo, me la quité. Respiré hondo. Pensé que era cansancio, que me estaba enfermando. Pero cuando me la puse otra vez, el calor regresó, y junto con él, ese olor, humo viejo. Unos días después, me encontré con Marcelo en el sitio. Él también es mototaxista, trabaja en la misma zona que yo. Estábamos tomando un café cuando miró mi sudadera y frunció el ceño. Esa sudadera, ¿de dónde la sacaste? En un bazar. ¿Por qué? Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, yo conozco esa sudadera. ¿Cómo que la conoces? Le dio una fumada al cigarro, mirando al suelo. Era de un compa que trabajaba conmigo, Juliano. Murió hace como 6 meses. Se me cerró la garganta. ¿Murió cómo? Marcelo me miró directo a los ojos. Incendio. En la carretera. La moto se prendió después de chocar con un tráiler. Dicen que estaba vivo cuando empezó a quemarse. Se me cortó el aire. Intenté reír, hacerme el chistoso. Pues, Marcelo, ha de ser parecida. Sudaderas grises, hay muchas. Negó con la cabeza, despacio. No, hermano, esa es de él. Tenía una manchita blanca aquí, en el puño izquierdo. Mira, levanté la manga. La mancha estaba ahí. Marcelo apagó el cigarro en el piso y se alejó. Si fuera tú, me desharía de esa cosa. Hay cosas que no se deben usar. Intenté ignorarlo. De verdad lo intenté. Pero cada vez que me ponía la sudadera, la sensación empeoraba. El calor, el olor y ahora una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí. Hasta que una madrugada, regresando de un viaje, solo en la carretera, pasó. Miré el retrovisor y vi otra cara usando la sudadera. No era mi cara, era la de un hombre, piel quemada, cubierta de ceniza, los ojos abiertos de par en par, la boca abierta en un grito silencioso. Frené tan fuerte que casi me caigo. Cuando miré otra vez, la cara había desaparecido, pero el olor a humo era más fuerte que nunca. Y juro que sentí una mano caliente sobre mi hombro. No dormí esa noche. Llegué a casa, me quité la sudadera y la aventé a un rincón. Pero el olor seguía ahí, en mi piel, en mi cuarto. Me bañé con agua caliente hasta que se acabó. Pero nada, el olor a humo no se iba. Al día siguiente busqué a Marcelo en el sitio. Le conté lo del retrovisor, la cara quemada. Él solo negó con la cabeza y me dijo que devolviera la sudadera al bazar, que no la quemara, que eso lo enojaría más. Esa misma tarde fui. El bazar ya no estaba, la calle vacía, sin letrero, sin nada. Pregunté en la tienda de al lado. La señora me miró como si estuviera loco. Me dijo que ahí no había habido ningún bazar en meses. Se me heló la sangre. Esa noche tenía que trabajar. Necesitaba el dinero. Me puse otra chamarra. Dejé la sudadera en casa, bien lejos, pero a mitad del camino sentí el calor otra vez. Bajé la vista. Estaba usando la sudadera gris. Yo no me la había puesto. El corazón me dio un vuelco. Frené en seco. Miré el retrovisor. Ahí estaba él, Juliano, piel quemada, ceniza en la cara, ojos abiertos, fijos en mí. Esta vez, abrió la boca y escuché su voz, rasposa, rota. Ayúdame. Las manos me empezaron a arder, como si las tuviera sobre una estufa. El manubrio, el asiento, todo se calentó. Nadie se detuvo. El olor a humo era tan fuerte que no podía respirar. Escuché su voz otra vez. Siente lo que yo sentí. Grité. Me lancé de la moto en movimiento. Caí sobre el pavimento, raspándome las manos, la rodilla. Cuando me di vuelta, la moto seguía avanzando sola. En el asiento, una figura envuelta en llamas. Avanzó unos metros. Se detuvo. Las llamas se apagaron. La sudadera cayó al suelo. No regresé por la moto esa noche. Llamé a un amigo. Me recogió, temblando. Volvimos al amanecer. La moto seguía ahí, fría, normal, pero la sudadera había desaparecido. Desde entonces, cada vez que paso por la carretera de noche, huelo ese olor y pienso en Juliano, en cómo nadie se detuvo.
en cómo murió solo, quemándose, pidiendo ayuda. A veces compramos cosas sin saber de dónde vienen, sin saber qué cargan. Pero hay objetos que no son solo objetos, son memorias, son dolor, son almas que no encuentran descanso. Mi nombre es Roberto y soy camionero desde hace casi 20 años. He recorrido todo México, de norte a sur, de madrugada, de día, bajo lluvia, bajo sol. Conozco cada carretera, cada curva peligrosa, cada parada donde vale la pena comer o dormir. Pero hay algo que me pasó hace unos 6 meses, que hasta hoy no puedo explicar. Todo comenzó en una pequeña central de autobuses, cerca de Durango. Estaba haciendo un viaje largo, llevaba carga de materiales de construcción hasta Oaxaca. El problema era que mi cobija vieja se había roto en el viaje anterior y las noches en el camión estaban siendo demasiado frías. Así que me detuve en esa terminal para comer algo y, con suerte, comprar una cobija barata. Siempre hay esos puestecitos en las terminales, ¿saben? Venden de todo: ropa usada, termos, linternas rotas, cosas que ya nadie quiere. Entré en uno de ellos. Estaba medio oscuro, con olor a humedad y a cigarro. La dueña era una mujer muy delgada, de cabello blanco recogido, que ni siquiera levantó la vista cuando entré. Fui directo hacia las cobijas. Había unas 3 o 4 colgadas en una cuerda vieja. Tomé una marrón oscuro, gruesa, pesada. Parecía cálida, perfecta. Cuando fui a pagar, la mujer miró la cobija y dijo: «Esa está barata. 5 pesos. 5 pesos». Sabía que era demasiado barata, pero no pregunté nada. Pagué, le di las gracias y salí. Esa misma noche, me detuve en un estacionamiento para camiones y me preparé para dormir. Extendí la cobija sobre el asiento, me acosté y sentí su peso encima de mí. Era pesada, sí, pero reconfortante. Solo que el frío no se fue. ¿Saben cuando uno se cubre y poco a poco el cuerpo empieza a calentarse? Pues eso no pasó. El frío seguía ahí, constante, pegado a la piel. Pensé que quizá era el viento, que se filtraba por alguna rendija, pero las ventanas estaban bien cerradas. Me dije que era solo mi imaginación. Me giré de lado e intenté dormir. Fue entonces cuando noté las manchas. Aunque estaba oscuro, se veían. Manchas oscuras, pardas, esparcidas por la tela. Parecía sangre seca o barro, no lo sé. Pasé la mano y el tejido estaba áspero en esos puntos, como si algo se hubiera pegado allí y nunca se hubiera ido. Pensé en tirarla, pero tenía sueño, y el frío era peor sin nada, así que lo dejé pasar. Las noches siguientes seguí usándola. El frío nunca mejoraba, y las manchas, juro que parecían más grandes o más oscuras. Intenté lavarla una vez, en una gasolinera. La enjaboné, la tallé con fuerza, la dejé en remojo. Nada. Las manchas seguían ahí, pero lo peor aún no había pasado. 3 noches después, me detuve en una carretera vacía, lejos de todo. Estaba exhausto. Me acosté, me cubrí con la cobija y me quedé dormido. Y entonces lo sentí, un peso. No era el peso del cobertor, era algo más. El peso de alguien encima de mí, como si otro cuerpo estuviera recostado sobre el mío, presionando mi pecho, mis brazos, mis piernas. Intenté moverme, no pude. Intenté gritar, nada salió. Y el frío era insoportable. Me quedé así, inmóvil, sintiendo ese peso, ese frío, por lo que pareció una eternidad, hasta que de pronto paró. Cuando por fin pude moverme, el corazón me latía con fuerza. El sudor frío me corría por la frente, aunque el aire dentro del camión era helado. Tanteé hasta encontrar el botón de la luz interior. La encendí, y lo que vi me dejó helado. La cobija estaba doblada, dobladita perfectamente, en 4 partes, como si alguien la hubiera acomodado con cuidado, colocada en la esquina del asiento.
Yo no había hecho eso. Miré el asiento del copiloto. Estaba hundido, como si alguien se acabara de levantar de ahí. La espuma seguía aplastada, marcada. Me quedé mirando, sin pestañear, sin respirar. No había nadie. Las puertas cerradas por dentro, las ventanas bloqueadas. Pero el asiento seguía hundido. Tomé la cobija con las dos manos. Estaba helada, helada como si hubiera pasado la noche afuera, bajo el viento. Y entonces lo olí. Ese olor no era moho ni sudor. Era tierra mojada, tierra de cementerio. Y algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo. La tiré al suelo, abrí la puerta y salí del camión. Me quedé ahí, temblando, mirando hacia adentro. 10 minutos, tal vez más, solo mirando ese cobertor tirado. Pensé en quemarlo, pensé en dejarlo ahí mismo, pero algo me detuvo. No sé si fue miedo o algo más. Regresé, lo recogí, lo envolví en una bolsa de plástico y lo guardé en la caja de herramientas, detrás del camión, lejos de mí. Conduje el resto de la noche sin detenerme. No quería dormir otra vez. Cuando llegué a Oaxaca, fui directo a descargar. Terminé el trabajo, cobré y me preparé para regresar. Durante todo el camino de vuelta, esa cobija estuvo ahí atrás. No la miré, ni una sola vez. Al llegar a casa, mi esposa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero ella sabía que no. Esa noche salí solo al patio. Fui al camión, abrí la caja de herramientas. Ahí estaba la cobija, dentro de la bolsa. La tomé, la llevé hasta un viejo tambor de metal y le prendí fuego. El tejido ardía despacio, muy despacio, y el olor era insoportable. No olía solo a tela quemada, era otra cosa, algo orgánico, algo que no debería estar ahí. La vi arder, hasta que no quedó más que ceniza. Durante semanas después, todavía sentía el peso, el frío, ese olor, pero con el tiempo fue desapareciendo. Hoy ya pasaron meses. Volví a dormir en el camión como antes. Compré una cobija nueva, en una tienda de verdad, y no ha vuelto a pasar nada. Pero hay noches, cuando me detengo solo en la carretera, que aún miro el asiento del copiloto, solo para asegurarme de que esté vacío. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes. Pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.